Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. En estos lugares animaron a los creyentes, dice la Biblia, y recomendándoles siguieran firmes en la fe. Les dijeron que para entrar, esta es la parte que necesito que le pongamos un poquito de atención. Dice acá, les dijeron que para entrar en el reino de Dios, dice esta versión, la versión Dios habla hoy, hay que sufrir mucha aflicción. Hechos capítulo 14, versículo 22. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios, dice acá, hay que sufrir muchas aflicciones. Una de las concepciones primarias, déjeme platicar, más que predicarle, platiquemos el día de hoy. Una de las acepciones o una de los anhelos y de los deseos de todo hijo de Dios, y muy seguramente de aquellas personas que en algún momento no conocimos del Señor, pero nos adherimos al Evangelio, amado hermano, al único y verdadero Evangelio. Buscamos el rostro de Dios y buscamos de alguna manera acercarnos a Dios, saliendo de las tinieblas a la luz admirable, con el anhelo y el deseo que la vida sea transformada, que la vida sea cambiada. Es una promesa de parte de Dios. Por eso dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Ese es el anhelo de nuestro Dios, que nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestro acervo del Evangelio, nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra praxis, nuestra práctica del Evangelio, sea cada día superior, es decir, en términos del entendimiento, del alcanzar los niveles de madurez a los cuales el Señor nos desea. Y me llama la atención que en el libro de Hechos había problemas, porque yo creo que una de las situaciones o de las circunstancias que han existido durante mucho tiempo, y lo podemos ver cómo esto acontece desde el libro de Hechos, es la situación de que el pueblo siempre se encuentra en problemas y en tribulaciones. Por eso es que el apóstol Pablo le tuvo que decir a la iglesia acá en el libro de Hechos que era necesario entrar en medio de mucha prueba y de mucha tribulación. Quiere decir que el proceso del perfeccionamiento, el proceso de la prueba, es una bendición de Dios. Pero es importante entender que cuando nosotros nos agregamos y nos adherimos al Evangelio, esperamos que las cosas cambien, ciertamente cambian para bien, pero en el proceso de esa transformación vienen muchas veces tratos de parte de Dios, vienen muchas veces circunstancias adversas, amado hermano, que si nosotros no tenemos el entendimiento, podemos desfallecer, podemos claudicar, podemos querer tirar la toalla, como coloquialmente se dice en el deporte del box, ¿verdad? O sea, ya no quiero seguir peleando. Pero hoy quiero platicarte a ti, amado hermano, acerca de un rema que el Señor nos dio tiempo atrás, el cual estuvo ahí guardado, por así decirlo, junto con otros múltiples temas que tengo también todavía por entregar, que no hemos podido entregar ni una sola vez. Hay algunos otros que se vuelven recurrentes basado en la necesidad del crecimiento de la casa ministerial de la iglesia. Pero hoy quiero hablarte de un tema que he colocado: bendecidos en medio de la aflicción. Porque la Biblia dice que es necesario, libro de Hechos, que en medio de prueba y tribulación, así dice la versión Reina Valera, y dicen algunas otras versiones, entremos en el reino. Quiere decir que la ruta de conducción a la dimensión celestial va a requerir problemáticas, va a requerir, amado hermano, atravesar valles, va a requerir muchas veces adversidades, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, perito arquitecto, amado hermano, el cual fue delegado de parte de Dios para el asentamiento del fundamento doctrinal de la iglesia genuina del Señor Jesús,
El apóstol Pablo nos ha enseñado que la tribulación y el atravesar es parte del proceso. Por eso es que la imagen que usted ve en pantalla, ahí ve a un Moisés levantando el báculo de la autoridad y ve las aguas separarse. ¿Por qué? Porque la adversidad estaba delante del pueblo de Dios y la autoridad que Dios había entregado sobre la mano de un siervo, es decir, esa vara de autoridad, era suficiente para que el pueblo de Dios pudiera entrar en la dimensión de la bendición. Usted sabe que Canaán tipifica la dimensión donde fluye, dice la Biblia, leche y miel. Eso nos habla de una dimensión abundante. Pero es importante entender, una de las cosas que como pueblo hoy tenemos que entender es que Dios bendice. Mire, Dios bendice siempre, porque su gracia, su bondad es inmesurable. Tanto así que dice la Biblia que Él hace salir el sol, lo cual es una manifestación de bondad, de misericordia y de gracia. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre los que son justos y también lo hace salir sobre los que no lo son. Por eso es que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios son increíblemente extensas. Entonces, una de las cosas que hoy quiero, amado hermano, sembrar en tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, es el entendimiento de que en medio de prueba y tribulación vamos a entrar en el reino venidero. Pero, este es el pero que a mí me tiene emocionado. Una de las cosas que yo he podido observar es que Dios bendice en medio de la prueba y de la tribulación. Eso quiere decir que aunque estemos atravesando tratos, aunque estemos atravesando adversidad, que el entorno no sea el adecuado, el indicado como nosotros quisiésemos. Es decir, hay problemas, hay escasez, algunas veces hay contienda, otras veces hay traición, algunas otras tantas hay infidelidades. Es decir, la vida tenemos que entender que es un proceso de sortear, de ir avanzando y venciendo. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero algo que a mí siempre me ha gustado es el entendimiento de saber que toda victoria, escucha bien, ¿cuántos anhelamos victoria hoy en el nombre de Jesús? ¿Puedes decir amén ahí? Aquellos que anhelamos victoria, no hay victoria sin batalla, no hay victoria sin pelea, no hay victoria sin contienda, no hay victoria si no hay un esfuerzo realizado por parte de aquel que de alguna manera ha de obtener la victoria. Y una de las cosas que tenemos que tener en entendimiento, amado hermano, es que tú y yo somos discípulos, somos hijos de un Dios poderoso, de un Rey de Reyes, cuya derrota, dice la Biblia, Él no conoce. O sea que nosotros somos hijos de un rey que no conoce el significado de la palabra derrota. Sin embargo, tú y yo como seres humanos tenemos que atravesar procesos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y en esos procesos quiero decirte a ti, amado hermano, que posiblemente hoy estás viendo esta transmisión y hace unas horas o tal vez hace unos días dijiste: Señor, yo ya no tolero, yo ya no aguanto más. Mire, el Señor me dice que hay personas que han dicho: mejor no hubiera recibido a Jesús, porque desde que recibí el Evangelio las cosas me han salido mal, me han ido peor. Pero quiero decirte que tenemos que aprender a entender que en medio de prueba y tribulación se accesa al reino de Dios. Y una de las cosas importantes y el mensaje que hoy traigo para ti es: Dios te quiere bendecir en medio de tu circunstancia. Hoy no sé qué circunstancia estés atravesando. Dios me dijo: hay adversidad en medio de mi pueblo. Mi pueblo está peleando. Quiero que les digas que en medio de esa batalla, y esa palabra viene para ti varón, viene para ti varona, en medio de esa circunstancia, la cual has dicho: Señor, yo ya no aguanto, Señor, yo ya no tolero, yo ya me cansé de esta vida, yo ya me cansé de estas circunstancias, estoy cansado de las traiciones, estoy cansado de los chismes de la gente, estoy cansado de esta vicisitud. Padre, nunca terminan las pruebas. Quiero decirte que Dios tiene destinado hoy, en el nombre de Jesús, darte una bendición extraordinaria, porque quiero
recordarte que en medio de prueba y tribulación, Dios bendice. Esa es la circunstancia. Uno muchas veces dice: Señor, estoy pasando problemáticas, estoy pasando circunstancias adversas. Padre, me han dictaminado una enfermedad la cual yo nunca pensé podría tener. Señor, me he quedado sin mi esposo. Señor, me he quedado sin mi esposa. Señor, Padre, fallecieron mis padres. Señor, no sé. Te quedaste sin trabajo. Yo quiero decirte que te prepares en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia que en medio de prueba y tribulación Dios bendice a su pueblo. Y hoy quiero enseñártelo a la luz de la palabra, para que la certeza, la convicción, la fe suficiente en Jesús venga a ser depositada en tu corazón, para que tú sepas, amado hermano, que hoy te sientes fatigado, que hoy te sientes atribulado, que tal vez dijiste: las fuerzas se me terminaron. Quiero decirte que para ti hoy, en el nombre de Jesús, hay una esperanza, y voy a enseñarte a la luz de la palabra cómo a través de esa circunstancia que tú estás atravesando, Dios te va a bendecir. Génesis capítulo 29, versículo 16 en adelante. Hoy quiero hablarte cuando Dios bendice en medio de la tribulación. Mira lo que la Biblia nos enseña acerca de ello. Génesis capítulo 29, versículo 16. Dice la Biblia, usted tiene en pantalla ahí ya la escritura. Labán tenía 2 hijas. Quiero tomarme el tiempo despacio. Por eso le dije, hoy quiero que platiquemos más que enseñarle magistralmente. Hoy quiero ser motivacional en el nombre de Jesús. Sabe que las prédicas, algunas son motivacionales, otras son magistrales, dependiendo hacia donde uno se quiera dirigir. Pero dice, mira, que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, usted conoce esta historia, los hermanos que estamos en el Evangelio de tiempo conocemos esto, pero déjeme explicarlo completo. Y los ojos de Lea, dice acá, mire, eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Mire, el número 7 en la Biblia de alguna manera también tipifica los sueños deseados, los anhelos deseados, aquello que anhelamos alcanzar. 7 años nos hablan de trabajo, nos hablan de inversión en tiempo sobre algo que anhelamos en nuestro corazón. En este caso, estamos hablando, amado hermano, que el anhelo en el corazón del siervo era su esposa. Y dice acá, mire, versículo 19. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. A la que tremendo esto, como era en el Antiguo Testamento, hermano. Si le gustaba o no le gustaba a la hermana, al hermanito, pues igual el papá la daba y ahí iba. Mire qué dice acá. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días, porque su amor era grande, dice acá. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido después de 7 años. Se ha cumplido para unirme con ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo banquete. Ese es el banquete de la tranza. Amado hermano, no todo el que le invita a comer a su mesa es porque anhela tener una genuina amistad con usted. Es importante tener los sentidos aguzados en el discernimiento, dice la Biblia. Y sucedió que al anochecer, mire cómo la situación se iba empezando a tornar adversa para Jacob. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Zilpa, a su hija Lea, como sierva. Versículo 25. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Le dieron gato por liebre. Esa es falta de compromiso y falta de palabra. Tome nota que aquí lo que se estaba realizando era realmente, amado hermano, una deslealtad, algo que conocemos nosotros. Esto que se da aquí
bíblicamente se llama prevaricato, y es cuando nosotros no cumplimos una palabra dada. Parte de las acepciones de la prevaricación es el dar promesas y no cumplirlas. Y eso es lo que se estaba llevando a cabo acá. Mire, cuando fue de mañana, he aquí, era Lea, no era la que había pedido. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Pero por cierto también cómo se dio cuenta hasta el otro día, ¿verdad? Ya después de la noche nupcial se dio cuenta. Pero bueno, no fue por Raquel que te serví. ¿Por qué pues me has engañado? Prevaricación, engaño. Hay engaño muchas veces en nuestro entorno, pero a pesar del engaño, Dios te va a bendecir. Tome nota, por favor. Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún. A la gran hermano, otros 7 años. Y así lo hizo Jacob. Evidentemente el corazón del hombre estaba prendado, estaba enamorado, amado hermano, de Raquelita. Y así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. La bendición que él había anhelado. Pero para alcanzar la bendición que él había anhelado, tuvo que aprender a atravesar a través de la traición y a través de la prevaricación. Que tome nota. Su padre putativo, quien habría de constituirse en padre putativo, es decir, su suegro, su otro papá, su otro padre, porque hemos aprendido, amado hermano, a la luz de la palabra, cómo los suegros se llegan a constituir en padres putativos, así se le llama conforme a la ley, padres o segundos padres, padres putativos. Versículo 28, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Pero tome nota de esto, amado hermano, que es donde quiero ir yo empezando a ministrar nuestro corazón. Porque es importante, esta es una ministración al corazón. Para aquellos hermanos que estamos atravesando adversidad, que estamos atravesando problemáticas. Dice acá, miren el versículo 29. Y Labán dio a su sierva Bilha y a su hija Raquel como sierva. Versículo 30, y Jacob se llegó también a Raquel, o sea que se casó con las dos hermanas. Eso era en el Antiguo Testamento, en este tiempo eso no es más permisivo, quiero ser claros. Y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros 7 años, pero mire lo que dice el versículo 31 en amarillo, ahí en su pantalla. Vio el Señor que Lea era aborrecida. Y como consecuencia, dice acá, mire, le concedió hijos. Quiero leerlo, por favor, en el nombre de Jesús. Es que esto me emociona, hermano. Y vio el Señor que Lea era aborrecida. Y como consecuencia, tome nota, por favor. Por eso es que le digo que en medio de la adversidad, Dios te bendice. En medio de la circunstancia de la adversidad que hoy atravesas, quiero decirte que aunque te sientas traicionado o traicionada, aunque te sientas desamparado o desamparada, aunque sientas que ese camino que estás atravesando no lo vas a terminar, aunque te digas, Señor, es que viene prueba tras prueba tras prueba, Señor, yo no aguanto. Dice la Biblia que por consecuencia de que Lea era aborrecida, Dios decidió bendecirla con fruto. Los hijos son figura de fruto. Quiere decir que la adversidad puede llegar a producir en nuestra vida frutos de bendición. Perdónenme, la adversidad que se atraviesa, el problema que se atraviesa, si somos hombres y mujeres espirituales, vamos a aprender a ver la bendición de Dios, porque dice la Biblia. Y mire, por eso es que ese rema, amado, mire, le voy a dar un rema pastoral, un rema mío. Las veces que me ha tocado atravesar adversidad dura, las cuales han sido algunas cuantas, aquellas que uno dice, Señor, hasta aquí llegó el ministerio y yo ya no quiero volver a saber nada de nadie.
Cuando llegas a esos momentos de adversidad, Dios te bendice. Por eso dice la Biblia, y este rema se lo quiero regalar, por favor, atesórelo en su corazón cuando te esté marchando mal, cuando tú sientas que la adversidad te está golpeando, cuando tú ves, amado hermano, que la traición llegó a tu casa, cuando tú ves, amado hermano, que las circunstancias difíciles y adversas se han presentado, cuando tú digas, amado hermano pastor, hoy no me calienta ni el sol, quiero decirte que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito. Mire, esto es lo que a mí me llamó la atención. Que el producto del aborrecimiento, el producto del maltrato, el producto que en su casa no la querían. Porque mire, dice la Biblia, amado hermano, Yahvé vio que Lea no la amaban. La versión VIN 2011. ¿Tú tienes ahí algunas otras? Gracias, mijo. Mire, vamos a leer ese versículo 31 en diferentes versiones, amado hermano, perdóneme. No lo traíamos aquí en presentación, pero hoy estamos contentos. Mire lo que dice acá. Cuando el Señor vio que Lea, versión al día, Génesis 29, 31, versión al día. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Los hijos, mire, aquí no estoy hablando únicamente de un vientre que da luz, lo cual para muchas mujeres esto debiera de ser bendición extraordinaria y suficiente. Aquella mujer que anhela un fruto en su vientre, esta manifestación sería suficiente. Pero viéndola desde la perspectiva espiritual, amado hermano, queremos hacer ver que estos hijos son figura de fruto. Es decir, el aborrecimiento cualquiera llegara a pensar, ¿qué razón por la cual Dios no le va a bendecir? Tú dices cuando estás atravesando un momento de adversidad difícil, estás peleando con algún familiar, tal vez tienes problemas en el trabajo, tal vez tienes problemas con el vecino, te enteraste de cosas que están hablando de ti. No sé qué dificultad o qué adversidad, tal vez estás atravesando una enfermedad, no sé cuál sea tu momento adverso. De eso tipifica acá, amado hermano, el aborrecimiento. Acá no necesariamente estamos hablando únicamente de un sentimiento natural de aborrecer, de no querer a nadie, sino que estamos hablando, amado hermano, de un proceso de adversidad. El aborrecimiento aquí tipifica la adversidad. Si nosotros podemos ver, y vio el Señor que Lea estaba atravesando adversidad, parafraseemos, por favor, parafraseemos. Y vio el Señor que Lea era aborrecida, es decir, estaba atravesando adversidad, y como consecuencia de la adversidad, y que Dios vio, dice la Biblia que le dio la oportunidad de la fructificación. Quiere decir que en medio de la adversidad se abre una dimensión de fructificación si nosotros somos sabios en Dios. Pero dice la Biblia que Raquel era estéril. Acá lo dice, mire. Mira lo que dice la versión al día. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto Raquel permaneció estéril. Hay que tener cuidado cómo uno obra, porque también la mala forma de obrar puede provocar esterilidad. La versión BPD, cuando el Señor vio que Lía, la versión BPD pone de nombre Lía, no Lea, no que Lía, no era amada, la hizo fecunda. Mire qué tremendo, mientras que Raquel permaneció estéril. Viendo Jehová, la versión de Biblia textual, tercera edición, la BTX3, viendo Jehová, dice acá, que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Yahweh vio que Lea no la amaban. Te sientes que no eres amado, te sientes menospreciado, te sientes que todo el mundo te segrega, piensas que la vida, amado hermano, se está yendo de ti. Quiero decirte que en el momento en el cual Dios, ¿sabes qué es lo importante? Que Dios te vea. Cuando Dios te ve, te bendice, aunque estés atravesando problemas. Hoy quiero decirte, en medio de esa adversidad, hermano, en medio de esa adversidad, hermana, Dios ha determinado bendecirte de una manera extraordinaria. Yahweh vio que Lea, dice acá, no la amaban. Amado hermano, a Lea no la amaba Jacob. Amado hermano, a Lea no la amaba Raquel, no la querían. Eso nos habla de adversidad. Y dice la Biblia que a pesar de la adversidad,
Dios la bendijo. ¿Por qué? Porque aunque padre y madre te dejaren, dice la Biblia, con todo y eso Jehová te recogerá en misericordia y en gracia. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante no es la adversidad. Lo importante es que Dios esté contigo. Dice la Biblia que David era bendecido y tenía éxito en todo lo que emprendía. Pero el versículo dice, porque Jehová estaba con él. Yo no sé cuál sea la adversidad, yo no sé cuál sea la vicisitud. Hermano, no sé cuál sea tu problema hoy, y posiblemente hoy domingo tú amaneciste diciendo, Señor, no sé qué va a suceder, pero hasta aquí llegamos. Quiero decirte, amado hermano, hoy en el nombre de Jesús, que traigo palabra de nueva. Traigo palabra de buena nueva. Traigo palabra de Jesús para decirte, en medio de tu tribulación, Dios te ha visto. Déjate ver por Dios. Deja que el Señor te vea en tus tiempos de oración. Deja que el Señor te vea en tus tiempos de lectura. Vea que el Señor te vea en sus tiempos de comunión, amado hermano. Porque en medio de esa comunión, Dios te va a ver y va a determinar tu bendición. Lea no era amada ni por Jacob ni por Raquel, pero Dios sí la amaba. Dice la Biblia, amado hermano, que Dios abrió la matriz de Lea y le dio hijos, le dio la oportunidad de la fructificación en medio del odio. En medio, amado hermano, tal vez te has sentido que te odian, que tu familia no te quiere, nadie me quiere, todos me odian, me dan ganas de comerme un gusanito, dirían aquellos hermanos. En medio de la adversidad, lo importante es que Dios te ame. Que estés atravesando problema de vicisitud, que estés atravesando un problema de adversidad, eso no es un sinónimo de que Dios no te ama. Eso no es un sinónimo, amado hermano, de derrota. Dice la Biblia que en medio del aborrecimiento por medio de Jacob, por medio del aborrecimiento de Raquel, dice la Biblia que Dios decidió. Mire, quiere decir que cuando hay gente que no nos lleva bien, que no nos ama, que nos quieren transar, que nos quieren ver la cara, que nos quieren ver las circunstancias difíciles y adversas que muchas veces atravesamos como hombres, nuestros pies de barro. Cuando la gente, amado hermano, muy probablemente ha dado su último dictamen acerca de ti, cuando la gente dirán, este no tiene más salvación en Dios, dice la Biblia, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi roca, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, en medio de la prueba y la adversidad, hoy en el nombre del Señor Jesús, no sé qué estés atravesando, pero sí quiero darte una buena nueva. En medio del aborrecimiento que eventualmente estés recibiendo, de la administración adversa que estás recibiendo por parte de la vida, de los problemas que han llegado sobre ti, quiero decirte que lo importante es que aprendas tú, amado hermano, que lo importante que te tiene que ver es Dios. Porque aunque todos te aborrezcan, aunque tu padre y tu madre te dejen, dice la Biblia que cuando Dios vio, ¿qué fue lo que vio? Que no la amaban, que la detestaban, que la estaban usando para tratos fraudulentos. Ahí le dijo, el suegro le dice a Jacob, mira, trabájame 7 años. Le cambió la medida, prevaricó contra Dios porque prevaricó en contra de aquel que había de constituirse en su futuro yerno. Estás pasando un momento difícil. Dice, mire, Dios abrió la matriz de Lea y le dio hijos. Probablemente la familia, probablemente los hermanos en la iglesia, probablemente en el trabajo, probablemente en la universidad, en el colegio. Es más, de pronto hasta has sentido que el trato de aquel que es tu pastor ha sido un poco duro y reacio hacia ti. Quiero decirte que lo que tienes que provocar hoy en el nombre de Jesús es que Dios te vea. Porque dice la Biblia que cuando Dios vio. Mire, regresemos, versículo 31. Dice acá el versículo 31, vio el Señor. Lo importante es que Dios te vea. Lo importante es que el Señor te vea. Porque cuando el Señor la vio y la entendió aborrecida, lastimada, dañada, dice la Biblia que inmediatamente Él decidió bendecirla con fruto en su vientre. Dice acá, mire, la versión VIN 2:11. Lea no la amaba. Y como consecuencia,
del alejamiento, del desprecio. Yo sé que alguien se está sintiendo identificado en esta mañana. En medio del desprecio de tu gente, Dios te bendice. Y dice la Biblia que Él nos sienta delante de nuestros adversarios y adereza mesa delante de ellos. Mira, amada hermana, posiblemente usted no se sienta hoy amada por su esposo. Posiblemente no se sienta amada por sus hijos. Muy probablemente, tal vez hasta su propia familia se fue en contra de usted. Pero Dios te ve. Dios te ama. El Señor está contigo. Y ha prometido estar contigo y conmigo hasta el último de nuestros días. Entonces, yo entendí, amado hermano, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, mire, ¿qué se sentirá que a uno lo desprecian, Pedrito? Yo creo que eso ha de ser... Ay, ya no sé, hermano, ya no sé ni qué decir, ya hasta cantinflar se pone uno, hermano, por tanto pensamiento. ¿Qué se sentirá la angustia y el dolor de sentirse aborrecido? Saber que su familia no le ama. Sentir que solamente está siendo utilizado uno en los propósitos que ellos desean. Que le hayan dicho, mira, vinieron a pedir tu mano, pero preferí dar a tu hermana que a ti porque tú estás muy chiquita todavía. Y el hombre estaba enamorado de ella, el hombre estaba pagando precio de sueño. El 7 ahí tipifica un sueño por realizar. ¿Qué desprecio manejaría esa mujer en su corazón? Porque dice la Biblia que el Señor vio su angustia, vio el desprecio, vio que no le amaban. Eso habla de adversidad en el corazón. Y como consecuencia de que Dios vio el trato déspota, decidió bendecirle. Hermano, la adversidad no es figura de que Dios no te vaya a bendecir. Por eso es que tú tienes que tener tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y aunque padre y madre te dejen, aunque la adversidad esté tocando a la puerta, aunque tú te sientas que nadie te ama, tú tienes que saber que Dios, el Señor Jesús, dio su vida por ti, por mí. Y el anhelo de Él, amado hermano, es que tú siempre seas bendecido y bendecida. Tal vez dijiste, no, este problema no se termina. No importa que no se termine. En medio de la adversidad Dios te bendice. Por eso puse esa figura tan representativa, amado hermano, de Moisés por delante. Con el báculo levantado y las aguas abriéndose. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, déjeme decirte, y este es otro rema personal. Yo lo he procurado enseñar en la casa. Y hoy se lo voy a recordar a mis hijos. Mira, amado hermano, una de las cosas que hemos aprendido. ¿No tienes por ahí la figura donde está? Ahí está, mire. Ahí está Moisés con el báculo levantado. Mire. Figura imagina esta escena. 2 millones, 3 millones, 1 millón. No sé cuánta gente tenía en ese momento Moisés. No he ido a buscar ni he buscado matemáticas en eso. Asumamos que venía trayendo 1 millón de personas, 1,5 millones de personas con él en el desierto. Venía huyendo de Faraón. Dice la Biblia que Faraón ya había mandado a pedir a sus ejércitos para arremeter en contra de ellos. Y de pronto, cuando van de salida, encuentran la adversidad del mar. Nosotros lo escuchamos como una historia narrada. Algunos de nosotros tuvimos la bendición de verlo en algunas películas que antes eran muy representativas. Pero yo me pregunto, ¿qué angustia sintió el pueblo al tener 2 elecciones? O permitían que Faraón los exterminara a filo de espada, o se ahogaban por delante. Perdóneme, nosotros lo vemos como una película. Pero yo personalmente creo que el corazón de Moisés fue llevado a mortal angustia. Y el pueblo de Dios sometido en mortal angustia como consecuencia de que lo único que le esperaba a ellos era la muerte, amado hermano. La muerte por espada o la muerte por ahogamiento. La angustia, el temor en ese momento ha de haber sido catastrófico, amado hermano. Uno lo mira como una simple imagen, pero ¿qué embargaría el corazón de ese pueblo, de ese 1,5 millones de personas, al ver que los ejércitos de Faraón se acercaban y que lo más probable es que los exterminara a filo de espada? Esa era la consigna que llevaba Faraón. Iba molesto. No le había bastado el trato de Dios, que todavía decidió arremeter en contra del pueblo de Dios.
Y ahí estaba Moisés delante del mar. Yo pienso personalmente que posiblemente, se lo digo con corazón de hombre, somos ministros, pero también nuestro corazón de hombre está acá. Yo personalmente creo que Moisés ha de haber sido sometido a mortal angustia en ese momento. Pero aprendí algo. Mire, este es el rema que hemos aprendido. El mar rojo tipifica la problemática, la situación. Esa circunstancia que hoy estás pasando es tu mar. Pero hay una alabanza muy preciosa, que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Algo así. Yo sé que usted no tiene esta voz melodiosa como la mía. Cantamos meros feitos, hermano, pero sendas Dios hace. Quiere decir que muchas veces en tu vida, por favor, mire, yo sé que hay hermanos que están esperando que el problema desaparezca o que la situación se solucione. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Por qué se lo digo? Pastor, usted me está deseando el mal. No. Espérese. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la Biblia me enseña a través del siervo Moisés es que el Señor no quita los obstáculos de enfrente, ni de atrás, pero abre camino. Mire, amado hermano, ese problema que tú tienes hoy, Dios va a abrir camino. El Señor no quita los problemas del frente, te hace pasar en seco en medio de ellos, te hace pasar en medio del problema. Dios te hace pasar en medio del problema. No se va a quitar el mar del frente, el problema no se va a quitar, pero Dios va a determinar tu bendición en medio de la prueba y de la tribulación. Por eso dice la Biblia que cuando Dios vio que Lea era aborrecida, cuando Dios vio, amado hermano, de alguna manera que ni siquiera Jacob la quería, que su hermana también, evidentemente, a ella la tuvo que haber transado el papá junto con la hermana. Para aquellos que se mueven en la traición interna dentro del hogar, aquellos hermanos que nos sentimos traicionados por el amor de un hermano mayor o por el amor de un padre, de una madre, quiero decirte, el Señor no desaparece los problemas. Abre, separa. El Señor te deja pasar en seco en medio de tus problemas. Y en medio de ese problema, Dios decide bendecir. Por eso dice la Biblia que abrió el vientre, le dio fruto. ¿Por qué? Porque su esposo, o el que se habría de constituir en su esposo, no la amaba. Su padre no la amaba. El problema y la adversidad tipifican el aborrecimiento. Y cuando Dios decide bendecirte, no importa la adversidad. Mire lo que dice Génesis 37:5. En el nombre del Señor Jesús. Otro hombre que Dios decidió bendecir a pesar de la adversidad y a pesar del trato recio que sus hermanos tenían con él. Génesis 37:5, es decir, le fue abierto el vientre de la bendición, de la fructificación a Lea. ¿Por qué? Porque la aborrecían. Pues cuando Dios ve que te aborrecen, amado hermano, como un padre, yo voy a bendecir a mi hijo. Ojo, la adversidad muchas veces provoca que Dios te vea con ojos de misericordia y extiende esa gracia y esa bondad de bendición. El vientre abierto para Lea habló de una dimensión de frutos diferentes, de victorias diferentes. Génesis 37:5, mire lo que dice acá, versión Reina Valera, del año 60. Esto también me deja con la boca abierta, amado hermano. Mire, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron otra vez, Pedrito, a aborrecerle. Ojo, superlativo más, o sea que ya le aborrecían. El sueño de José provocó que el aborrecimiento entrara en una etapa superlativa. Mire, y llegaron a aborrecerle, dice acá, más todavía. Y él les dijo,
Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Él narrándole el sueño a sus hermanos. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Segunda vez. Ojo, Pedrito, van dos. Y le aborreció, o sea que le habían aborrecido. Le habían aborrecido más en el 7:5. Y en el 7:8 dice acá, mire, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. No dejaba de bendecirlo Dios con revelación, aunque llevaba 3 aborrecimientos. Mire el versículo 5. Ellos llegaron a aborrecerle más. Quiere decir que ese más nos habla de que había uno antes. ¿Sí? Se le aborreció y se le aborreció más. 2 aborrecimientos. Y en el 8 le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. 3 veces nos habla de que fue aborrecido prácticamente acá José. No lo amaban, no lo querían, lo despreciaban. Y muchas veces nos toca caminar así como hijos de Dios. Cuando alguien sabe que tú eres hijo de Dios, te segregan. Y dice acá, versículo 9, soñó aún otro sueño. Y necio, ¿ah? Y lo contó a sus hermanos. Es que hay que ser prudente, amado hermano, con lo que uno habla. Porque muchas veces esas victorias que Dios te da, esas bendiciones que Dios te da, muchas veces son el motivo del aborrecimiento de la gente que está en nuestro entorno. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas. Dice acá, se inclinaban a mí. Aunque menciona 2 veces la palabra aborrecimiento, en la primera palabra dice que le aborrecieron más. Eso implica que el aborrecimiento ya había arrancado. Y aunque la palabra aborrecimiento aparece 2 veces, realmente esas 2 implican el nacimiento de un aborrecimiento previo. Pero, nota Pedrito, que cada vez que él fue aborrecido, Dios lo bendijo. Cada vez que la gente le aborrecía a causa de su Dios, Dios lo bendecía. Porque dice la Biblia que Dios le daba don a José. Le mostraba sus secretos a José. Y cuando Dios hablaba, venía el aborrecimiento. Y cuando venía el aborrecimiento, venía la contraparte de Dios y le volvía a hablar. Y le volvían a aborrecer y el Señor le volvía a hablar. Porque cada aborrecimiento en José tuvo un sueño, tuvo un anhelo, tuvo un deseo. Le aborrecieron y tuvo el sueño de los manojos que se inclinaban delante de él. Lo aborrecieron, amado hermano, y tuvo el sueño de que el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de él. Cada adversidad genera una bendición de Dios. Por eso tú que te sientes hoy atribulado, tú que te sientes maltratado, tú que sientes que no te calienta el sol, amado hermano, tú que piensas que la enfermedad terminó contigo, tú que piensas que el enemigo te exterminó, tú que piensas que tus hermanos te abandonaron, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te levanta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y cada adversidad en tu vida, tú y yo tenemos que aprender que trae bendición de Dios. Las adversidades son la oportunidad de crecer espiritualmente y de madurar delante de Dios. Cada sueño en José provocó un aborrecimiento en sus hermanos, pero dice la Biblia que cuando Dios vio que sus hermanos lo aborrecían, Él le volvía a bendecir con revelación.
Hermano, Dios bendice en medio de la aflicción. Yo no sé cuál sea tu aflicción. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea la sistemática de problemática que estés teniendo el día de hoy. Pero Dios te quiere bendecir. Porque cada adversidad genera bendición de Dios. Mire lo que dice acá, Génesis 37, 5 y 8, versión Las Américas. Mire lo que dice acá. Y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Sueño como consecuencia de un trato adverso. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? Mira ahí en mayúscula. ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron más. Aún más. Por causa de la bendición. Los sueños son bendición de Dios. Los sueños aquí tipifican bendición y revelación de Dios. A causa de lo que Dios le estaba dando, de sus bendiciones, sus hermanos lo aborrecían. Mire, a causa de sus sueños y de sus palabras. Cuando tú y yo tenemos un sueño, aprendemos a soportar el odio. José soportó el odio de sus hermanos. José soportó que lo hayan vendido. José soportó la traición familiar. Yo no sé si tienes problemas con tu familia hoy, o con algún hermano, un tío, con tu abuelito, con tu, no sé, con tus padres, no sé. Porque tú dices: pastor, me vendieron literalmente. No te preocupes. José soportó la traición. José soportó que lo hubiesen vendido. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño y una promesa de Dios. Yo no sé cuál sea tu sueño y tu anhelo en Cristo. Pero no permitas que la adversidad, amado hermano, provoque que tú te relajes, que te tranquilices y que te apartes del evangelio. Hermano, perdón la expresión chapina, me tolera un poquito de locura. Gloria a Dios. Hasta el bote lo metieron sus hermanos. ¿Cuánto lo amaban, amado hermano, que hasta la cárcel fue a parar el pobre José? Por sus hermanos, no por gente desconocida, por sus hermanos. Cuando él fue aborrecido, cuando él fue llevado a la cárcel, cuando José aprendió a huir de las pasiones, a soportar la tentación sexual, amado hermano, Dios decidió, porque puso en el corazón de Faraón que solamente Faraón estaba por arriba que José en el reino. Lo llevó a la exaltación. ¿Por qué? Porque en medio de la traición perseveró. Porque en medio de la traición de sus hermanos, él se aferró de las promesas de Dios. Porque en medio de la vicisitud de la adversidad, la cárcel, lo tiraron al pozo, lo sacaron, lo metieron a la cárcel después. Hermano, él tenía un sueño de Dios. Él anhelaba, amado hermano, estar cerca del corazón de Dios. Él tenía su vista en Dios. El Señor en esta mañana te quiere bendecir. Sí. Yo sé, tú estás diciendo: pastor, pero estoy pasando prueba, pero estoy pasando enfermedad, pero estoy pasando problemas en mi trabajo, pero estoy pasando problemas en mi casa. Pastor, tengo muchas problemáticas en mi entorno. Sí, yo lo sé. Yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. Pero antes que el problema, tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Esa es la diferencia entre un cristiano de atrio y un cristiano del lugar santísimo. El cristiano del lugar santísimo alza su mirada a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro hoy viene del Señor. Hay adversidad, te aborrecen como aborrecían a Lea,
te aborrecen como aborrecían a José, no importa. Lea y José trascendieron en bendición porque Dios estaba con ellos. A Lea le tocó un padre déspota, un padre que amaba más a su hermana mayor que a ella. Le tocó un prevaricador que prometió y no cumplió. Y a José le tocaron hermanos difíciles. Le tocaron trato de pozo. Le tocó el trato, de pozo, una cisterna. Le tocó un trato en la cárcel. Pero de la cárcel, Dios colocó en el corazón de Faraón y le dijo: solamente yo te seré por primero en este reino. De ahí a ti no te voy a vedar. Solo mi mujer me la dejas, le dijo. Esa sí es mía. Pero de ahí del reino dispón José lo que quiera. José fue llevado a un lugar de eminencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el rema? Preocúpate de que el Señor esté contigo y de estar tú con tu Señor. Porque aunque el entorno sea adverso, si Dios está contigo, lo único que te espera se llama bendición de Dios. Así que en medio de esa adversidad hoy traigo esta palabra, esta buena nueva. El Señor ha decidido bendecirte en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Así como Lea, amado hermano, fue aborrecida, pero Dios decidió bendecirla con fruto. Esos hijos pueden tipificar fruto. Hermanos que no han dado frutos a lo largo de su caminar espiritual. O sea, lleve el fruto al nivel espiritual donde usted considere que es importante llevarlo. Pero Dios bendice. Eso es el mensaje de esta mañana. En medio de tribulación, en medio de adversidad, Dios te va a bendecir como lo hizo con su sierva Lea y como lo hizo con sus... Bueno, eso es mencionar dos. Pero así hay muchos siervos de Dios que fueron bendecidos en medio de prueba y tribulación. Así que en el nombre del Señor Jesús quiero decirte que aún en medio de ese problema que hoy estás atravesando, Dios te puede bendecir. ¿Cómo? Provoca que Dios te vea. ¿Cómo, pastor? Oración, ayuno, palabra, tu culto racional a Él. Es decir, ten comunión con Dios. Acércate al Señor, más aún de lo que hoy estás. Y tú vas a ver cómo, aunque haya adversidad al frente, Dios abre. El mar, el Señor no lo quitó delante del pueblo. Lo abrió. Porque sendas Dios hace donde muchas veces nosotros no pensamos. No esperes que tu problema desaparezca. Mejor mira cómo el Señor te va a pasar en seco al otro lado de tu promesa. Ponte de pie, por favor. Déjame orar por ti en esta mañana y sellar esta palabra de bendición sobre tu vida y la vida de tu familia en el nombre de Jesús. Padre, hoy queremos sellar, Señor, esta palabra de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Sabiendo que tu palabra declara en el libro de Hechos, Señor, que en medio de prueba y tribulación hemos de entrar en el reino, Señor. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, declaramos que toda adversidad tú la conviertes en bendición, Señor. Y que aún en medio de esta prueba, de esta tribulación, de esta situación que hoy estoy atravesando, díselo ahí donde estás en casa, amado hermano. Aún en medio de esta enfermedad, aún en medio de este trato, aún en medio de estos problemas, aún en medio de esta escasez, Señor, yo sé que tú eres Dios, que tú me ves y que tú me vas a bendecir. Así como lo hiciste con tu sierva Lea, Señor, y así como lo hiciste con tu siervo José, los cuales fueron prosperados, fueron bendecidos, Señor, por ti en medio del aborrecimiento, en medio de la adversidad. Hoy quiero ministrar sobre tu vida, pueblo de Dios, victoria en Cristo Jesús. Victoria en Cristo Jesús. Saber que si Dios está contigo, dice la Biblia que David prosperó en todo. David tuvo éxito en todo porque Jehová estaba con él. ¿Qué es lo importante? Que el Señor esté contigo. Todos los detractores, todas las circunstancias, todos los problemas, eso es secundario. Si Dios está contigo, su bendición camina contigo en el nombre de Jesús. Así que hoy sello, Señor, esta palabra
Y declaro, Señor, nueva dispensación de tiempos en la vida de todos aquellos hermanos que hoy por fe han hecho suyo este rema, han hecho suya esta palabra, Señor, sabiendo que mi mirada debe de estar puesta. Por eso es que la Biblia dice, nuestra mirada puesta en el autor, no en los problemas, no en los detractores, no en las circunstancias, no en la enfermedad, no en la escasez. La mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, mi bendito Rey. Gracias porque siempre envías tu alimento a tiempo, Señor, a nuestras vidas y nos edificas grandemente. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor. Amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que se haga tu Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido en su iglesia. ¿Qué son los dones? Los dones son regalos que Dios da a sus hijos para edificarnos unos a otros, para construir una iglesia fuerte y que honra a Dios. Hoy hablaremos de las alas de águila. Representa al apóstol.